Escúchame bien, amigo. Me llamo Antonio Ramírez. Tengo 67 años. Y lo que te voy a contar me destrozó el corazón hace apenas una semana. Mi propia hija, la niña que crié con tanto amor, me ha estado mintiendo durante 3 años. 3 años enteros. Me robó $500,000 inventando que mi nieto Diego estaba enfermo de diabetes. Pero el niño está perfectamente sano. ¿Puedes creerlo? Tu propia sangre te engaña de la manera más cruel que existe. Era un martes cualquiera por la mañana. Iba caminando hacia la clínica de la calle Dr. Vertis para mi revisión médica de rutina. A mis años, ya sabes, estas visitas se vuelven parte de la vida. Checar la presión, hacerse análisis, asegurarse de que el cuerpo viejo siga funcionando. Llevaba mi credencial del IMSS en el bolsillo de la camisa, la misma camisa azul que uso desde hace 2 años, porque no he podido comprarme ropa nueva. Todo por ahorrar para el supuesto tratamiento de mi nieto. Ahí en el pasillo de la clínica, con olor a desinfectante y ese ruido constante de tacones sobre el piso de mosaico, me encuentro con la señora Patricia Herrera. Es la enfermera de la escuela Benito Juárez donde estudia Diego. Vivimos en el mismo barrio de la Colonia del Valle, a unas cuadras de distancia. Nos saludamos cuando nos cruzamos en la calle. Ya sabes cómo es en nuestros barrios. Todos nos conocemos, todos sabemos de las familias de los demás. Don Antonio, ¿cómo está usted? ¿Cómo sigue su maravilloso nieto Diego? Me pregunta con esa sonrisa amable que tienen las enfermeras escolares. Yo le respondo como siempre, con esas palabras que se me habían vuelto automáticas después de 3 años repitiéndolas. Gracias, señora, ahí vamos. El tratamiento ayuda, gracias a Dios. Y entonces, hermano mío, ahí fue cuando mi mundo se desplomó como un edificio en terremoto. La señora Patricia me mira con cara de sorpresa total, como si hubiera dicho la cosa más extraña del mundo. ¿Tratamiento? ¿Cuál tratamiento, don Antonio? Su Diego es el niño más sano de toda la escuela. La semana pasada ganó el torneo de fútbol escolar. Corre como un venado joven. Nunca se enferma ni siquiera de gripa. Imagínate ese momento. Imagínate que alguien te dice que todo en lo que has creído durante 3 años es mentira. Que el dinero que has estado dando cada mes, sacrificándote, quitándotelo de la comida y de tus necesidades básicas, era para una enfermedad que no existe. Me quedé parado ahí, en ese pasillo lleno de gente que iba y venía, agarrándome de la pared porque sentí que las piernas se me aflojaron. Señora, ¿está segura de que habla de mi nieto? ¿Diego Ramírez, de 12 años? Le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Ella asintió con esa certeza que dan los años de experiencia. Por supuesto, don Antonio. Yo reviso a todos los niños cada mes. Diego no tiene ninguna enfermedad crónica. Su expediente médico está completamente limpio. Es más, hasta de resfriado se enferma poco. La señora se fue, siguió con sus asuntos, pero yo me quedé ahí parado como estatua. En mi cabeza comenzaron a aparecer los números, esos números que me han perseguido toda la semana. 15,000 pesos cada mes, 36 meses. 540,000 pesos. $500,000 de mi pensión y del dinero que saqué cuando vendí mi restaurante El Sabor de Casa. Después de que murió Rosa, mi esposa, que en paz descanse. ¿Sabes qué es lo que más duele? Que empecé a recordar cosas que había ignorado. Detalles que mi corazón de padre no quiso ver, porque confiaba ciegamente en mi hija Marisol. Su carro nuevo, un Nissan Sentra del año pasado. Es a crédito, papá, nada especial, me decía. El brazalete de oro que traía puesto la última vez que la vi. Me lo regaló una amiga del trabajo, papá. Las fotos en Facebook de sus vacaciones en Cancún el año pasado. Son fotos viejas, papá, de cuando trabajaba en la agencia de viajes. Mentira tras mentira tras mentira. Y yo que le creía todo porque es mi hija, la niña que crié desde que nació, a la que le di todo lo que pude. Trabajé 14 horas diarias en mi restaurante durante 20 años para que pudiera estudiar en la universidad, para que tuviera la educación que Rosa y yo nunca tuvimos. Y así me pagó. Caminé de regreso a casa a pie,
Aunque normalmente tomo el camión, necesitaba tiempo para pensar, para que se me asentara lo que acababa de descubrir. Iba por la avenida División del Norte, viendo a la gente pasar, y todo me parecía irreal. Como si estuviera soñando una pesadilla de esas que no puedes despertar. En mi cabeza se repetían las escenas de estos 3 años. Marisol llegando a mi casa llorando, contándome que Diego había sido diagnosticado con diabetes tipo 1. Papá, necesita medicinas caras, insulina, análisis especiales cada mes. El seguro médico no cubre todo lo necesario. Yo sin dudarlo ni un segundo, tomándola de las manos y diciéndole, «Mija, haré todo lo que sea necesario. Mi nieto no va a sufrir». Pero ahora entendía que ella se había preparado para esa conversación. Había ensayado las lágrimas, había practicado las palabras exactas que sabía que me doblegarían. Conocía a su padre. Sabía que jamás le negaría ayuda a su nieto enfermo. Usó mi amor contra mí de la manera más cruel que existe. Y lo peor de todo, hermano, es que ni siquiera me dejaba ver al niño con frecuencia. El doctor dice que Diego no debe alterarse, papá. El estrés es peligroso para los diabéticos. Mejor no vengas tan seguido. Y yo, como el tonto que fui, asentía con la cabeza, me hacía a un lado, respetaba las indicaciones médicas que nunca existieron. Ella simplemente no quería que yo descubriera que el niño estaba perfectamente sano, corriendo, jugando fútbol, siendo un niño normal de 12 años. Mientras tanto, yo me negaba a todo. Dejé de ir a desayunar los domingos al café La Parroquia, donde me encontraba con mis amigos de toda la vida. No fui a visitar a mi hermano Manuel a Guadalajara cuando me invitó el año pasado, poco antes de su operación del corazón. Me remendaba los zapatos con pegamento en lugar de comprar unos nuevos. Todo para ahorrar cada peso que pudiera mandarle a mi hija para el supuesto tratamiento de mi nieto. ¿Sabes qué hice cuando llegué a casa? Saqué la carpeta donde guardo todos los comprobantes de las transferencias bancarias, cada una firmada por mí con la nota, para tratamiento de Diego Ramírez. Cada mes, puntual como un reloj, desde hace 3 años. Los extendí sobre la mesa de mi cocina como si fueran cartas de una baraja maldita. 540,000 pesos. Con ese dinero podría haber comprado una casita pequeña en los suburbios. Con ese dinero podría haber ayudado realmente a gente que lo necesitara. No alimentar las mentiras de mi propia hija. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentado en mi sillón viendo las transferencias, calculando cuántas veces comí frijoles y tortillas para cenar en lugar de comprar carne. Cuántas veces caminé en lugar de tomar el camión para ahorrar los 5 pesos del pasaje. Todo mientras mi hija se iba de vacaciones a la playa con mi dinero. Al salir de esa clínica caminé durante más de 1 hora hasta llegar a mi casa. Normalmente tomo el camión de la Ruta 76 que me deja en la esquina de Félix Cuevas, pero ese día necesitaba caminar. Necesitaba que mis pies sintieran el pavimento mientras mi cabeza trataba de procesar lo que acababa de descubrir. Iba por las calles que conozco desde hace 40 años, desde que Rosa y yo nos mudamos a la colonia del Valle después de casarnos. Cada esquina me trae recuerdos, cada puesto de tacos me saluda como a un vecino más. Pero ese día todo se veía diferente, como si hubiera estado viviendo en una mentira durante 3 años completos. ¿Sabes qué es lo más doloroso de todo esto? Que empezaron a regresar a mi memoria todos los detalles de aquel día, cuando Marisol vino a contarme sobre la supuesta enfermedad de Diego. Era un jueves por la tarde. Me acuerdo perfectamente porque acababa de terminar de hacer las cuentas del mes en mi cocina, sentado en la misma silla donde Rosa solía pelar verduras para el restaurante. Marisol llegó sin avisar, cosa rara en ella porque siempre llamaba antes. Entró a la casa con los ojos rojos, como si hubiera estado llorando en el carro antes de tocar mi puerta. Se desplomó en la silla de la cocina, la misma silla azul de plástico que compramos en el mercado de Medellín hace 15 años. «Papá», me dijo con voz quebrada, «necesito hablar contigo de algo muy grave». Yo inmediatamente dejé mis papeles a un lado, porque cuando un hijo te habla así,
sabes que algo malo está pasando. Se quedó callada unos segundos, como si no supiera por dónde empezar, y luego soltó las palabras que me cambiarían la vida. A Diego le acaban de diagnosticar diabetes tipo 1. Hermano, imagínate el golpe que sentí. Mi nieto, ese niño alegre que apenas tenía 9 años entonces, con una enfermedad crónica que le iba a complicar toda la vida. Marisol siguió explicándome entre sollozos. Los doctores del Hospital de la Raza dicen que necesita insulina especial, medicamentos importados, análisis de laboratorio cada mes. El Seguro Social cubre lo básico. Pero lo que realmente necesita para estar bien cuesta mucho dinero, papá. Mucho dinero que yo no tengo. En ese momento, sin dudarlo ni un segundo, me levanté de mi silla, fui hacia ella y la abracé como cuando era niña y se lastimaba jugando en el patio. Mija, le dije, haré todo lo que esté en mis manos. Mi nieto no va a sufrir por falta de medicinas. Dime cuánto necesitas y cada cuándo. Yo me encargo. Ella lloró más fuerte y me abrazó diciendo, papá, eres el mejor abuelo del mundo. Diego tiene mucha suerte de tenerte. Pero ahora, caminando por esas mismas calles 3 años después, me doy cuenta de que todo eso fue teatro. Ella se había preparado para esa conversación, había elegido las palabras exactas que sabía que me iban a quebrar el corazón y abrir la cartera. Conocía a su padre, sabía que jamás le negaría ayuda a mi nieto enfermo. Marisol sabía exactamente qué botones presionar, cómo usar mi amor de abuelo en mi contra, y yo caí como el más ingenuo de los hombres. Le dije que podía contar conmigo para 15,000 pesos cada mes, dinero que sacaría de mi pensión y de los ahorros que me quedaron después de vender el sabor de casa. Ella me agradeció con más lágrimas. Prometió que me mantendría informado del progreso del tratamiento, que Diego sabría siempre lo que su abuelo estaba haciendo por él. Pero ahí comenzaron las mentiras dentro de las mentiras. Cada vez que yo preguntaba por Diego, por cómo iba su tratamiento, por cuándo podría visitarlo, Marisol tenía una excusa preparada. El doctor dice que los niños diabéticos no deben alterarse, papá. Las emociones fuertes pueden descontrolar su azúcar en la sangre. Es mejor que por ahora no lo veas tan seguido hasta que se estabilice con el tratamiento. Y yo, como el tonto que fui, le creía cada palabra. Respetaba las supuestas indicaciones médicas. Me quedaba en mi casa los fines de semana esperando noticias de la salud de mi nieto, en lugar de ir a verlo jugar en el parque como hacía antes. Pensaba que estaba siendo un abuelo responsable, cuidando la salud de Diego, manteniéndome alejado para no alterarlo. Ahora entiendo que ella simplemente no quería que yo descubriera la verdad. No quería que viera al niño corriendo, saltando, comiendo dulces como cualquier niño sano de su edad. No quería que hiciera preguntas sobre por qué Diego no tenía las restricciones alimenticias que supuestamente debía tener un diabético. No quería que me diera cuenta de que el niño no tomaba ningún medicamento especial. No tenía ningún aparato para medir el azúcar. No iba a ningún doctor especialista. Llegué a mi casa y me senté en mi sillón favorito, ese que compré cuando Rosa y yo mudamos el negocio a un local más grande. Saqué la carpeta donde guardo religiosamente todos los comprobantes de las transferencias bancarias que le he hecho a Marisol estos 3 años. Cada papel está marcado con mi letra. Para tratamiento médico de Diego Ramírez, mi nieto. 43 transferencias en total, cada una por 15,000 pesos, sin fallar ni un solo mes. Los puse sobre la mesa de centro como si fuera a jugar solitario, pero en lugar de cartas, eran pedazos de papel que representaban mi vida, mis sacrificios, mis sueños postergados. 540,000 pesos en total. ¿Sabes lo que representa esa cantidad para un hombre de mi edad? Con ese dinero podría haber comprado una casita pequeña en Xochimilco para pasar mis últimos años cerca del lago. Con ese dinero podría haber arreglado todos los problemas que tengo en esta casa. Las goteras del baño, la puerta que no cierra bien, los muebles que ya están desarmándose de viejos. Pero sobre todo, hermano mío, con ese dinero podría haber vivido con dignidad estos últimos años.
podría haber seguido yendo los domingos a desayunar chilaquiles a la parroquia con mis amigos Roberto y Esteban, en lugar de quedarme en casa comiendo huevos con frijoles para ahorrar cada peso. Podría haber visitado a mi hermano Manuel en Guadalajara cuando me invitó el año pasado, poco antes de su operación del corazón. No fui porque estaba ahorrando para el supuesto tratamiento de Diego. Y ahora Manuel ya no está con nosotros. Podría haber cambiado mis lentes, que ya tienen 2 años pegados con cinta adhesiva en la esquina izquierda. Cada vez que me los pongo, recuerdo que no los cambio por ahorrar dinero para mi nieto enfermo. Podría haber comprado ropa nueva, porque la que tengo ya está desgastada de tanto uso. Mi camisa favorita, la azul a cuadros que me regaló Rosa antes de morir. Tiene 3 remiendos que yo mismo le he hecho con aguja e hilo. Pero lo que más rabia me da es recordar todos los momentos que perdí con Diego por culpa de las mentiras de su madre. Cada vez que yo preguntaba cuándo podría llevarlo al Parque México como hacíamos antes, o al Museo de los Niños, o simplemente a caminar por la colonia, Marisol tenía la respuesta perfecta. Ay, papá, el doctor insiste en que Diego debe mantener una rutina muy estricta. Nada de salidas por ahora, necesita estabilizarse primero. Y yo me tragaba esa mentira como si fuera medicina. Me quedaba en mi casa los sábados y domingos, imaginándome a mi nieto en cama, débil, necesitando medicinas que yo estaba pagando con el dinero que me quitaba de la comida, del transporte, de todo lo que podía. Mientras tanto, según ahora sé, Diego estaba jugando fútbol en la escuela, ganando torneos, corriendo como el niño sano que siempre fue. ¿Sabes cuántas veces caminé hasta la farmacia San Pablo, de la avenida Insurgentes, para comprar vitaminas y suplementos que pensé que podrían ayudar a Diego, aunque Marisol nunca me los pidiera? Los compraba por si acaso, por si había algo que pudiera hacer además de dar el dinero mensual. Los tengo guardados en mi cocina, frascos llenos de pastillas que nunca usó porque nunca las necesitó. Cada transferencia bancaria que hice fue acompañada de una oración. Iba al banco de la esquina, el Bancomer, donde me conocen desde hace 20 años. Y mientras la cajera procesaba la transferencia, yo rezaba en silencio. Diosito santo, que estas medicinas le sirvan a mi nieto, que se mejore pronto, que pueda volver a ser el niño alegre que era antes. Oraciones desperdiciadas, fe mal puesta, amor usado en mi contra por mi propia hija. Pero escúchame bien, lo que más me duele no son los 540,000 pesos. El dinero va y viene, se gana y se pierde. Y a mi edad ya no me importa tanto. Lo que me rompe el corazón es la traición. Es saber que mi hija, la niña que crié con tanto amor después de que Rosa y yo perdimos 3 embarazos antes de que ella naciera, fue capaz de mentirme durante 3 años completos, usando el amor que siento por mi nieto. En nuestra cultura mexicana, hermano, la familia es sagrada. Los padres se sacrifican por los hijos, los abuelos por los nietos, sin preguntar, sin dudar. Esa es nuestra tradición, nuestra manera de ser, lo que nos enseñaron nuestros padres, y lo que nosotros enseñamos a los nuestros. Y ella tomó esa tradición hermosa, y la convirtió en un arma para robarme. Usó mi amor contra mí de la forma más cruel que existe. Escúchame bien, amigo. Yo no soy un hombre malo. En mis 67 años de vida nunca le he puesto una demanda a nadie. Nunca me he metido en pleitos legales. Siempre he creído que los problemas se resuelven hablando, con respeto, como nos enseñaron nuestros padres. Pero a veces la vida te pone en una situación donde quedarse callado se convierte en una traición hacia ti mismo. No puedes permitir que la gente use tu bondad como si fuera debilidad, aunque esa gente sea tu propia sangre, aunque sea la hija que criaste con tanto amor. Esa noche del martes no pegué ojo. Me quedé sentado en mi sillón, viendo esos comprobantes de transferencia extendidos sobre la mesa como cartas de una baraja maldita. 540,000 pesos. 3 años de mentiras. 3 años perdiendo tiempo con mi nieto porque supuestamente estaba demasiado enfermo para verme seguido. Me dolía el pecho. Pero no era dolor físico,
Era esa sensación de cuando te das cuenta de que has sido el tonto de la historia. Al día siguiente, el miércoles temprano, tomé una decisión. Busqué en mi libreta de teléfonos el número de Ramón Castillo, mi amigo de toda la vida. Ahora es doctor pediatra. Tiene su consulta en una clínica privada muy respetada en Santa Fe, pero yo lo conocí cuando era estudiante de medicina y trabajaba como mesero en mi restaurante, El Sabor de Casa, para pagarse los estudios. Rosa, mi esposa que en paz descanse, siempre decía que ese muchacho iba a llegar lejos porque tenía manos gentiles y corazón noble. Ramón, le dije cuando contestó el teléfono, necesito tu ayuda mañana. Necesito que vengas conmigo como doctor, oficialmente, a examinar a mi nieto Diego. Le expliqué toda la situación, cada detalle, cada mentira, cada peso que había dado durante 3 años para un tratamiento que nunca existió. Del otro lado de la línea se hizo un silencio largo, pesado, como cuando alguien está procesando algo muy grave. Finalmente habló. Antonio, hermano, esto que me cuentas es muy serio. Si lo que sospechas es cierto, estamos hablando de fraude, de estafa. Tu hija te ha estado robando usando el amor que sientes por tu nieto. Hizo otra pausa y agregó, mañana voy contigo. Llevo mi equipo médico, mis instrumentos. Vamos a saber la verdad de una vez por todas. Esa noche tampoco dormí. Me la pasé imaginándome la escena del día siguiente, practicando en mi mente lo que le iba a decir a Marisol cuando quedara al descubierto. Parte de mí todavía esperaba que hubiera alguna explicación, que tal vez había algún malentendido, que mi hija no podía ser capaz de algo tan cruel. Pero en el fondo ya sabía la verdad. Los detalles que no había querido ver antes ahora brillaban como luces de neón en mi memoria. El jueves por la mañana, después de tomarme un café negro con pan tostado, mi desayuno de todos los días desde hace 3 años para ahorrar dinero, me fui a encontrar con Ramón a la estación del Metro Insurgentes. Lo vi bajarse de su auto, un Honda Civic blanco, cargando su maletín médico. Se veía serio, profesional, pero en sus ojos había la tristeza de alguien que sabe que está a punto de confirmar algo terrible. ¿Estás preparado para esto, Antonio?, me preguntó mientras caminábamos hacia la parada del camión que nos llevaría al departamento de Marisol. Porque una vez que sepamos la verdad, ya no hay marcha atrás. Las cosas van a cambiar para siempre. Le dije que sí, que estaba listo, aunque por dentro sentía como si tuviera mariposas de acero revoloteando en el estómago. Marisol vive en la colonia Roma Norte, en un edificio bonito de 4 pisos con portero y todo. Siempre me había preguntado cómo podía pagarse un departamento tan elegante con su sueldo de administrativa en una compañía de seguros. El departamento tiene 2 recámaras, sala amplia, cocina integral y hasta un pequeño balcón con vista a la calle. Cuando me invitó por primera vez hace 2 años, pensé que tal vez había conseguido un préstamo muy bueno, o que el papá de Diego, que nunca se hizo responsable, al menos le ayudaba con la renta. Ahora entendía que ese departamento lo estaba pagando yo, con mi dinero, con mis sacrificios. Tocamos el timbre. Escuché los pasos de Marisol acercándose a la puerta, y luego su voz. «¿Papá? ¿Eres tú?» Cuando abrió, tenía esa sonrisa que siempre me ponía cuando venía a visitarla. Esa sonrisa de hija que se alegra de ver a su padre. Pero la sonrisa se le congeló en la cara cuando vio al doctor Castillo parado junto a mí, con su bata blanca y su maletín médico en la mano. «Hola, mija», le dije tratando de sonar natural. «Te presento al doctor Ramón Castillo. Es un viejo amigo mío y pediatra. Quiere examinar a Diego, hacer una revisión de su diabetes, ver cómo va el tratamiento». Vi cómo la color se le fue de la cara, cómo sus manos empezaron a temblar ligeramente mientras se aferraba al marco de la puerta. «Papá, esto. Nosotros ya tenemos nuestro doctor, el especialista del Hospital de la Raza. No creo que sea necesario». Su voz sonaba diferente, nerviosa, como cuando era niña y había hecho alguna travesura y trataba de ocultármela. Pero ya no era una niña, y esta no era una travesura inocente.
La miré directamente a los ojos, con esa mirada que usaba cuando los empleados del restaurante trataban de engañarme con las cuentas. Y le dije con voz tranquila pero firme: Marisol, muéstrame la carpeta médica de Diego. Todas las recetas, todos los estudios de laboratorio, todos los documentos del tratamiento de estos 3 años. Quiero verlos ahora. El silencio que siguió fue como esos momentos en las películas cuando todo se detiene antes de que explote la bomba. Ella me miraba y yo la miraba, y entre nosotros había 3 años de mentiras flotando como fantasmas. Ramón carraspeó suavemente y dijo: Señora, soy doctor pediatra certificado. Si me permite examinar al niño, podremos confirmar su estado de salud actual y coordinar mejor su tratamiento. Fue entonces cuando Diego salió de su cuarto, atraído por las voces. Mi nieto, mi querido Diego, alto para sus 12 años, moreno como su abuelo, con esos ojos brillantes llenos de vida que tienen los niños sanos. Corrió hacia mí gritando: ¡Abuelito! Y se me colgó del cuello como siempre hacía antes de que supuestamente se enfermara. Lo abracé fuerte, sintiendo su cuerpo fuerte y sano, sus brazos llenos de energía. Y en ese momento supe sin lugar a dudas que todo había sido mentira. Diego, le dijo el doctor Ramón con esa voz suave que usan los pediatras. Soy doctor, amigo de tu abuelito. ¿Me permites checarte? Es una revisión rápida, no duele nada. El niño me miró buscando aprobación y yo asentí. Marisol intentó interrumpir. Diego tiene que hacer su tarea, doctor. Tal vez otro día. Pero yo la callé con un gesto de la mano. Ramón sacó sus instrumentos de la bolsa médica. Primero le midió la presión arterial. Completamente normal. Luego le revisó los ojos con una pequeña linterna. Perfectos. Le escuchó el corazón y los pulmones, fuertes y sanos. Finalmente, sacó un glucómetro portátil, de esos que usan los diabéticos para medir el azúcar en la sangre. Le picó el dedo a Diego con una lanceta pequeñita, apenas una gotita de sangre en la tira reactiva. Los números aparecieron en la pantallita. 95 miligramos por decilitro. Perfectamente normal. Ramón me miró y meneó la cabeza. Don Antonio, me dijo con voz solemne, su nieto está completamente sano. Sus niveles de glucosa están en el rango normal perfecto. No hay ninguna señal de diabetes, ni tipo 1 ni tipo 2. Más aún, por sus reflejos y su desarrollo físico, diría que está en mejor forma que la mayoría de niños de su edad. Fue como si hubiera explotado una bomba en la sala. Marisol se desplomó en el sofá, tapándose la cara con las manos. Diego me miraba confundido, sin entender qué estaba pasando, y yo sentí una mezcla extraña de alivio y furia que me subía desde el estómago hasta la cabeza como agua hirviendo. Es un error, murmuró Marisol desde el sofá. Los doctores del Hospital de la Raza dijeron, los análisis mostraron, debe ser un error del aparato. Pero su voz sonaba hueca, sin convicción, como cuando alguien sabe que ya perdió pero todavía no se rinde. Ramón guardó sus instrumentos con movimientos precisos, profesionales. Señora, le dijo a Marisol, llevo 20 años diagnosticando diabetes infantil. Este niño nunca ha sido diabético. Su páncreas funciona perfectamente, no hay resistencia a la insulina, no hay ningún síntoma de la enfermedad. Si realmente hubiera tenido diabetes tipo 1 sin tratamiento durante 3 años, estaría gravemente enfermo o incluso muerto. Entonces Marisol se quebró completamente. Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas, pero ya no eran las lágrimas de la madre preocupada que había representado durante 3 años. Eran lágrimas de culpa, de miedo, de alguien que sabe que su mentira acaba de ser descubierta. Necesitaba el dinero, papá, susurró sin levantar la cara. Necesitaba el dinero para vivir, para pagar el departamento, para darle una buena vida a Diego. Tú no entiendes lo difícil que es ser madre soltera en esta ciudad, lo caro que es todo. No sabía cómo pedírtelo de otra manera. Ahí estaba la verdad, finalmente, cruda,
dolorosa. Pero la verdad al fin. Mi hija había inventado la enfermedad de mi nieto para sacarme dinero durante 3 años. Había usado mi amor de abuelo, mi instinto protector, mis ganas de ayudar, para financiar su vida mientras yo me negaba todo. Diego seguía parado junto a mí, tomado de mi brazo, mirando a su madre llorar sin entender completamente lo que pasaba, pero intuyendo que algo muy grave había ocurrido. Le puse la mano en el hombro, tratando de protegerlo de una verdad que era demasiado pesada para un niño de 12 años. Marisol, le dije con una voz que no reconocía como mía, una voz fría que nunca había usado con mi hija. Mañana vamos a hablar tú y yo. Hoy me llevo a Diego conmigo. Necesito tiempo para decidir qué voy a hacer con esto. Ella levantó la cabeza para protestar, pero cuando vio mi cara, se quedó callada. Ramón se despidió discretamente, me dio la mano y me susurró al oído. Antonio, hermano, lo que necesites, cuenta conmigo. Esto no puede quedar así. Se fue, dejándonos en esa sala llena de tensión, de verdades a medias, de un futuro que ya no sería igual. Esa noche, después de que se fue el doctor Ramón y me quedé solo con Diego en mi casa, saqué la carpeta donde guardo todos los comprobantes de transferencia bancaria de estos 3 años. La puse sobre la mesa de la cocina, esa mesa de formica amarilla donde Rosa y yo desayunábamos cada mañana, antes de abrir el restaurante. Diego estaba en la sala viendo televisión, tratando de entender por qué su mamá había llorado tanto, por qué su abuelo estaba tan serio. Abrí la carpeta despacio, como quien abre un ataúd. 43 comprobantes, cada uno doblado por la mitad, cada uno con mi letra temblorosa de viejo. Para tratamiento médico de Diego Ramírez. 15,000 pesos, mes tras mes, sin falta, sin retraso. Los extendí sobre la mesa como un rompecabezas macabro. 540,000 pesos en total. El dinero que me quitaba de la comida, del transporte, de los medicamentos para mi artritis, de todo lo que pudiera para mandárselo a mi hija mentirosa. ¿Sabes qué es lo que más me dolía mientras miraba esos papeles? Recordar todas las veces que conté monedas para comprar tortillas, todas las veces que caminé bajo la lluvia para ahorrarme los 5 pesos del camión, todas las veces que me acosté con hambre porque había mandado el dinero del mandado a la supuesta medicina de Diego. Mientras yo me negaba un café de 5 pesos en la esquina, Marisol se compraba ropa nueva, pagaba su departamento bonito en la Roma Norte, se iba de vacaciones a Cancún. Al día siguiente, el viernes, tomé una decisión que jamás pensé que tendría que tomar en mi vida. A mis 67 años, iba a demandar a mi propia hija, no por venganza, entiéndeme bien, sino por justicia. Hay momentos en la vida cuando tienes que elegir entre seguir siendo la víctima o hacer que las cosas se pongan en su lugar. Yo elegí la segunda opción. Fui caminando hasta el despacho del licenciado Jorge Martínez, en la colonia Doctores. Es el mismo abogado que me ayudó cuando vendí El Sabor de Casa, después de que murió Rosa. Un hombre serio, de corbata siempre bien puesta, que conoce la ley como yo conocía las recetas de mi restaurante. Su oficina está en un segundo piso, con esos escalones de mármol gastado que rechinan cuando los pisas. Don Antonio me saludó con sorpresa cuando me vio entrar con mi carpeta bajo el brazo. ¿Qué lo trae por aquí? ¿Todo bien con los papeles de la venta del negocio? Le expliqué toda la situación, cada detalle, cada mentira, cada peso robado durante 3 años. Puse la carpeta sobre su escritorio y la abrí como quien muestra evidencia de un crimen. El licenciado Martínez tomó sus lentes de la mesa y comenzó a revisar los comprobantes uno por uno. Los iba poniendo en montoncitos ordenados por fecha, haciendo cuentas en su calculadora, tomando notas en un papel amarillo. Cada tanto meneaba la cabeza y suspiraba hondo, como cuando alguien ve algo que no le gusta pero que entiende perfectamente. Don Antonio, me dijo después de revisar todo, quitándose los lentes y limpiándolos con un pañuelo blanco. Esto que me está enseñando es un caso claro de fraude. Obtención de dinero bajo engaños.
usando una enfermedad falsa como pretexto. Técnicamente es estafa agravada por el parentesco y la edad de la víctima. Su hija podría enfrentar de 2 a 8 años de prisión. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Una cosa es saber que te robaron. Otra muy distinta es escuchar a un abogado decirte que tu hija podría ir a la cárcel. Licenciado, le dije con voz quebrada, yo no quiero meter a Marisol a la prisión. Es mi hija, es la madre de mi nieto, pero tampoco puedo dejar que esto quede así. Necesito que me devuelva mi dinero, o al menos una parte, y necesito que entienda que lo que hizo está mal. Martínez asintió con la cabeza, como si hubiera visto casos similares antes. Entiendo perfectamente, don Antonio. Podemos hacer 2 cosas. Primera opción, vamos directo a la Fiscalía General y presentamos una denuncia penal. Su hija enfrentaría un proceso judicial que podría terminar en prisión. Segunda opción, le mandamos un requerimiento legal privado, una carta donde le exigimos la devolución voluntaria del dinero. Si no accede, entonces sí procedemos con la denuncia penal. La segunda opción, le respondí inmediatamente. Démosle una oportunidad de hacer las cosas bien. Si no la toma, entonces que se atenga a las consecuencias. El abogado empezó a escribir en su computadora, tecleando rápido con esos dedos largos que tienen los hombres que trabajan con papeles toda la vida. Voy a ser muy claro en la carta, me explicó mientras escribía. Le voy a detallar exactamente cuánto dinero recibió, en qué fechas, bajo qué pretexto falso. Le voy a explicar que tenemos evidencia médica de que el niño nunca estuvo enfermo. Testimonios de profesionales de la salud. Y le voy a dar un plazo de 15 días para responder con una propuesta seria de devolución del dinero. Mientras el licenciado redactaba la carta, yo me quedé mirando por la ventana de su oficina hacia la calle. Pasaba gente normal, trabajadores que iban y venían, señoras con bolsas del mercado, niños que corrían jugando. Gente honesta que no le robaba a su propia familia, que no usaba el amor de sus padres como una forma de sacar dinero. Me preguntaba cómo había llegado a esto, cómo mi propia hija se había convertido en una extraña capaz de mentirme durante 3 años completos. La carta quedó lista en 2 horas. 3 páginas en papel membretado del despacho, con sellos y firmas oficiales, explicando con lenguaje legal todo lo que Marisol había hecho. El licenciado me leyó los párrafos más importantes. La señora Marisol Ramírez obtuvo fraudulentamente la cantidad de 540,000 pesos mediante el engaño de inventar una enfermedad crónica en su hijo menor de edad, aprovechándose del amor paternal y abuelo de don Antonio Ramírez. ¿Cuánto tiempo le damos para responder?, me preguntó el abogado. 15 días, le contesté. Si en 15 días no me da una respuesta seria sobre cómo va a devolverme mi dinero, entonces procedemos con la denuncia penal. Firmé la carta como demandante, pagué los honorarios del licenciado, y salí de su oficina con una copia en la mano y el corazón pesado como piedra. Esa misma tarde fui a buscar a Diego a la escuela. Lo vi salir corriendo del edificio con su mochila azul rebotando en la espalda, saludando a sus compañeros, riéndose de algo que había pasado en clase. Un niño completamente normal, completamente sano, que había sido usado como excusa para robarle a su abuelo durante 3 años. Me acerqué a él y le dije, «Diego, hijo, necesitamos hablar en la casa». El sábado por la mañana, 2 días después de enviar la carta, escuché que tocaban el timbre de mi puerta. Era Marisol. La vi a través de la ventana antes de abrir. No traía maquillaje, tenía los ojos hinchados de llorar. Vestía una blusa arrugada como si hubiera dormido con ella puesta. Pero cuando abrí la puerta y la miré a la cara, ya no vi a la hija preocupada que había actuado durante 3 años. Vi a una mujer asustada que sabía que su mentira había terminado. «Papá», me dijo con voz temblorosa, «recibí la carta del abogado. ¿En verdad me vas a demandar? ¿En verdad vas a meter a tu propia hija a la cárcel?» Entró a la casa sin que yo la invitara. Se sentó en el sofá de la sala como si todavía tuviera derecho a sentirse cómoda en mi casa.
La miré fijamente y le respondí con una voz que no reconocía como mía, una voz fría que nunca había usado con ella. Marisol, ¿yo qué fui para ti estos 3 años? ¿Un cajero automático? ¿Una cuenta bancaria con patas? Porque no me trataste como a tu padre, me trataste como a una fuente de ingresos. Saqué mi carpeta de comprobantes y la puse sobre la mesa de centro, abriéndola para que viera todos los papeles. Estos son 540,000 pesos, Marisol. Cada peso que te di pensando que era para salvar la vida de mi nieto. Mientras tú te ibas de vacaciones a Cancún con este dinero, yo me paraba en la cola del comedor comunitario de la parroquia Santa María para comer gratis y ahorrar dinero para las supuestas medicinas de Diego. Ella empezó a llorar otra vez, pero yo ya había aprendido a distinguir sus lágrimas verdaderas de las actuadas. Papá, no tengo todo ese dinero. Ya lo gasté. Lo necesitaba para vivir, para darle una buena vida a Diego. Soy madre soltera, no es fácil. Pero la interrumpí levantando la mano. No me vengas con ese cuento, Marisol. Tienes un Nissan Sentra modelo 2021 que vale como 300,000 pesos. Lo sé porque fui a preguntar a la agencia después de recibir el informe médico. Tienes joyas de oro, tienes un departamento amueblado con cosas caras, tienes trabajo, ganas 25,000 pesos al mes según me dijiste. Todo eso lo conseguiste con mi dinero, con los sacrificios de tu padre. Se quedó callada unos segundos, como calculando qué decir, qué excusa inventar ahora. Finalmente murmuró: No puedo devolverte todo, papá. Es demasiado dinero. La miré y sentí una mezcla de lástima y desprecio que nunca pensé que sentiría por mi propia hija. «¿Está bien?», le dije con calma. «Vendes el carro. Eso te da 300,000 pesos. Vendes las joyas que compraste con mi dinero. Eso te da otros 50,000. Y el resto me lo pagas en abonos mensuales de 10,000 pesos, que puedes sacar de tu sueldo ahora que ya no tienes que pagar renta porque te vas a mudar a un lugar más barato, como corresponde a alguien que gana lo que tú ganas realmente». «¿Y si no lo hago?», me preguntó con un hilo de voz. La miré directamente a los ojos y le dije con toda la firmeza que pude: «Entonces el lunes voy con el licenciado Martínez a la Fiscalía General y presento una denuncia penal por estafa agravada. Y ahí va a ser el Ministerio Público el que decida qué pasa contigo, no yo». Marisol se quedó sentada en mi sofá otros 10 minutos, llorando en silencio, probablemente entendiendo por primera vez en 3 años que su papá ya no era el viejito ingenuo que podía manipular con lágrimas y mentiras. Cuando se levantó para irse, se acercó como si fuera a abrazarme, pero yo di un paso atrás. «Tienes 15 días para darme una respuesta seria», le dije mientras abría la puerta. 15 días para demostrar que todavía queda algo de la hija que yo crié en la mujer en que te convertiste. Se fue sin decir palabra, subió a su Nissan Sentra, el que había comprado con mi dinero, y se fue manejando despacio, como si fuera a un funeral. Cerré la puerta y me quedé parado en la entrada de mi casa, sintiendo una mezcla extraña de alivio y tristeza. Por fin había dicho todo lo que tenía que decir. Por fin había puesto límites. Por fin había dejado de ser la víctima de mi propia hija. Pero al mismo tiempo, sabía que las cosas entre nosotros nunca volverían a ser iguales. El amor que yo sentía por ella seguía ahí, pero ahora estaba mezclado con desilusión, con desconfianza, con la certeza de que había criado a alguien capaz de mentirme durante 3 años, usando el amor que siento por mi nieto. Esa noche, mientras Diego dormía en el cuarto que había sido de su madre cuando era niña, me senté en mi sillón favorito y pensé en todo lo que había pasado. En una semana había descubierto que mi nieto estaba sano, que mi hija era una mentirosa, y que yo tenía que elegir entre seguir siendo víctima o exigir justicia. Elegí la justicia. No por venganza, sino por dignidad. Porque a veces, hermano, amar a alguien significa no permitir que te siga lastimando. Un mes después de enviar la carta del abogado, Marisol apareció en mi puerta un martes por la tarde. Traía un sobre manila en las manos y los ojos rojos de quien ha llorado mucho.
No la invité a pasar. Nos quedamos parados en el marco de la puerta como dos extraños que apenas se conocen. «¿Papá?», me dijo con voz quebrada. «Vendí el carro. Aquí tienes 180,000 pesos. Es lo que pude conseguir después de pagar lo que debía del financiamiento». Abrió el sobre y me enseñó los billetes, todos de 500 y 1,000 pesos, contados en montoncitos ordenados. Era la primera vez en mi vida que mi hija me devolvía dinero en lugar de pedírmelo. Al día siguiente fuimos juntos al despacho del licenciado Martínez. Marisol firmó un pagaré por los 360,000 pesos restantes, comprometiéndose a pagarme 10,000 pesos cada mes durante los próximos 3 años. El abogado fue muy claro. «Señora, si falla en un solo pago, procederemos inmediatamente con la denuncia penal. No habrá segunda oportunidad». Mientras ella firmaba los papeles con mano temblorosa, yo pensaba que durante 3 años completos, cada mes que me haga esa transferencia, recordará el precio de su mentira. Cada 10,000 pesos que me pague será un recordatorio de cómo usó mi amor de abuelo para robarme. Tal vez eso le enseñe algo. Tal vez no. Pero al menos yo ya no seré su víctima. Pero escúchame bien, hermano. Lo más importante de todo esto no fueron los 180,000 pesos que me devolvió, ni el contrato que firmó. Lo más importante fue lo que pasó con Diego. Una semana después de que su madre vendiera el carro, el niño vino a mi casa después de clases. Se sentó en la mesa de la cocina donde yo estaba tomando café y me miró con esos ojos serios que a veces tienen los niños cuando entienden cosas de adultos. «Abuelito», me dijo con una voz más madura de lo que correspondía a sus 12 años, «¿es verdad que mi mamá te mintió sobre que yo estaba enfermo?». Le expliqué la situación con cuidado, sin hablar mal de su madre, pero diciéndole la verdad que merecía conocer. Le conté cómo ella había inventado su diabetes para pedirme dinero, cómo yo había creído cada palabra durante 3 años. Diego se quedó callado unos minutos, jugando con la sal del salero, procesando información que era demasiado pesada para un niño. Finalmente levantó la cabeza y me preguntó, «¿Por eso mi mamá siempre me decía que dijera que me sentía cansado cuando tú preguntabas por mi salud? ¿Por eso no me dejaba verte seguido?». Asentí con tristeza, viendo cómo mi nieto empezaba a entender que su propia madre lo había convertido en cómplice involuntario de una mentira. «Abuelito», me dijo entonces con una determinación que me sorprendió, «¿puedo quedarme a vivir contigo? Ya no quiero vivir con alguien que miente todo el tiempo. Mi mamá me enseñó a mentir, y yo no quiero ser mentiroso como ella». Esas palabras me llegaron directo al corazón. Mi nieto, tan pequeño todavía, había entendido algo que muchos adultos nunca comprenden, que vivir en la mentira te convierte en mentiroso también. Esa misma noche llamé a Marisol y le dije que Diego quería vivir conmigo. Esperaba que protestara, que peleara por la custodia, que inventara nuevas excusas, pero se quedó callada del otro lado del teléfono durante un rato largo. Finalmente suspiró y me dijo, «Tal vez es mejor así, papá. Tal vez él necesita estar con alguien en quien pueda confiar». Por primera vez en años, mi hija había dicho algo completamente honesto. Al domingo siguiente, Diego trajo sus cosas en 2 maletas. No era mucho: ropa, libros de la escuela, algunos juguetes, una pelota de fútbol desgastada que era su tesoro más preciado. Mientras acomodábamos sus pertenencias en el cuarto que había sido de su madre cuando era niña, me di cuenta de que estaba recuperando algo que había perdido sin darme cuenta: la alegría de tener familia cerca. Esa primera semana juntos establecimos rutinas nuevas. Diego se levantaba temprano, desayunábamos juntos en la mesa de la cocina. Huevos revueltos con frijoles refritos, café para mí y chocolate caliente para él. Después yo lo llevaba caminando a la escuela, platicando de todo y de nada, recuperando esas conversaciones de abuelo y nieto que su madre había interrumpido con sus mentiras. Los domingos se convirtieron en nuestro día especial. Empecé a enseñarle las recetas tradicionales de El Sabor de Casa,
Esas mismas recetas que Rosa y yo perfeccionamos durante 20 años de trabajo en el restaurante. Mira, Diego, le explicaba mientras él me ayudaba a moler chiles para el mole poblano. Cocinar no es solo seguir instrucciones. Es poner amor en cada movimiento, respetar los ingredientes, entender que cada plato cuenta la historia de nuestra familia. El niño aprendía rápido, con esas manos ágiles que tienen los niños cuando algo realmente les interesa. Los domingos por la mañana hacíamos tamales de dulce y de sal, chiles en nogada cuando era temporada, pozole rojo los días fríos. La cocina se llenaba de olores que no había sentido desde que cerré el restaurante. Olores que me devolvían pedazos de felicidad que creía perdidos para siempre. Pero lo que más me gustaba era verlo reírse mientras cocinábamos. Se manchaba la cara de masa para tortillas, se quemaba los dedos con el comal y se reía de sus propios errores. «Abuelito», me decía, «¿crees que algún día podré cocinar tan bien como tú y como mi abuela Rosa?» Le respondía que sí, que llevaba la sazón en la sangre, que solo necesitaba tiempo y práctica. Una tarde, mientras preparábamos salsa verde con tomatillos del mercado, Diego me platicó sobre los 3 años de mentiras. «Abuelito, mi mamá siempre me decía que no podía correr mucho porque me haría daño, que no podía comer dulces porque era peligroso, que no podía emocionarme mucho cuando tú venías a visitarme porque me podía dar algo malo. Mi nieto había vivido 3 años restringido por una enfermedad que no tenía, limitado por cuidados que no necesitaba. ¿Sabes qué es lo peor, abuelito?», me confesó una tarde mientras hacíamos tortillas de harina, que a veces yo sí me sentía enfermo, aunque no estuviera enfermo de verdad. Como si mi cabeza creyera la mentira de mi mamá y mi cuerpo empezara a sentirse mal. Esas palabras me partieron el corazón. Entender que las mentiras de Marisol habían estado enfermando emocionalmente a mi nieto, creándole una ansiedad innecesaria sobre su propia salud. Decidí inscribirlo en la Academia de Fútbol Pumas de Coapa, que estaba a 10 cuadras de la casa. Cuando le compré su primer uniforme completo, shorts azules, playera amarilla, tachones nuevos de piel genuina, sus ojos se iluminaron como los de un niño en Navidad. «¿En verdad puedo jugar fútbol, abuelito? No me van a hacer daño». Le expliqué que era un niño completamente sano, que podía correr, saltar, jugar y ser feliz sin restricciones. Los martes y jueves en la tarde lo llevaba a entrenar. Me sentaba en las gradas de cemento del campo deportivo junto a otros abuelos y padres, viendo cómo Diego corría detrás del balón con esa alegría pura que tienen los niños cuando hacen lo que aman. Era rápido, tenía buen control del balón, se llevaba bien con sus compañeros de equipo. El entrenador, un exjugador profesional llamado Roberto, me comentó una tarde: «Su nieto tiene condiciones naturales, don Antonio. Con trabajo y disciplina puede llegar lejos en el fútbol». Un sábado por la mañana, después de 2 meses viviendo conmigo, Diego me sorprendió con una pregunta que no esperaba. «Abuelito, ¿mi mamá era mala persona o solo hizo algo malo?». Me quedé pensando mientras preparaba café en la estufa, buscando las palabras correctas para explicarle algo tan complicado. «Tu mamá no es mala persona, Diego», le dije finalmente, sirviendo café en mi taza favorita y chocolate caliente en la suya. «Pero hizo algo muy malo durante mucho tiempo. A veces la gente que queremos nos decepciona, nos lastima, toma decisiones que están mal. Eso no significa que debamos odiarlos, pero sí significa que debemos protegernos de sus malas decisiones». El niño asintió con esa sabiduría que a veces tienen los niños, esa capacidad de entender verdades complicadas mejor que muchos adultos. «Yo la quiero, abuelito, pero no quiero vivir con mentiras. Contigo todo es verdad, todo es real. Me gusta más así». En ese momento supe que había tomado la decisión correcta al exigir justicia, al no permitir que mi hija siguiera usando nuestro amor como herramienta de manipulación. Ahora, cuando miro hacia atrás, me doy cuenta de que perdí a la hija que creía conocer. Pero esa hija era una ilusión construida por mis propias esperanzas y mi negativa a ver la realidad. La Marisol real
resultó ser alguien capaz de mentirme durante 3 años, usando la supuesta enfermedad de su hijo. Duele aceptarlo a los 67 años. Duele entender que criaste a alguien capaz de esa crueldad. Pero es mejor vivir con la verdad dolorosa que con la mentira cómoda. Diego y yo hemos construido una vida nueva juntos. Cada mañana desayunamos planeando el día. Cada tarde hacemos la tarea en la mesa de la cocina. Cada noche cenamos platicando de sus amigos, de sus clases, de sus sueños. Es la vida que debería haber tenido con mi nieto desde siempre. La vida que las mentiras de su madre nos robaron durante 3 años. El domingo pasado, mientras él amasaba tortillas de harina y yo preparaba guisado de puerco en salsa verde, me di cuenta de algo importante. La dignidad no consiste en perdonar todo y quedarse callado cuando te lastiman. La dignidad consiste en no permitir que usen tu amor como debilidad, en saber decir no cuando es necesario, en proteger lo que realmente importa aunque duela. Aprendí a ponerle límites a mi propia hija, algo que nunca pensé que tendría que hacer. Pero al hacerlo, salvé mi relación con Diego, y me salvé a mí mismo de seguir siendo víctima. A veces, hermano mío, amar a alguien significa tomar decisiones difíciles para proteger lo que es verdadero y justo. Y cuando veo a mi nieto sonreír mientras cocina conmigo, cuando lo veo correr feliz en el campo de fútbol, sé que elegí correctamente. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón.
No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es?
¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi, y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos, no lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi,